¿Quieres aprender a hacer lindas pulseras? Estás en el lugar indicado. Más adelante te compartiré una información que puede ser muy valiosa para ti si estás iniciando en el mundo de la bisutería. Además, traigo este diseño que está muy bonito y con un paso a paso súper sencillo de seguir. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para que continúes aprendiendo junto conmigo y también le des me gusta a este video, así como que compartas con personas que sabes que les pueda interesar. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño vamos a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo voy a tomar mi encendedor, voy a quemar durante algunos segundos cada punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazar la punta. Para darle una forma que se ajuste más a lo que necesitamos, voy a cortar con las tijeras esas puntas que quedan algo deformes. Uno las 2 hebras de hilo y en este extremo voy a pasar una mostacilla número 6 y a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Dejando una medida más o menos de 6 o 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Y lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo para iniciar el tejido. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros y voy a doblarla por la mitad. Voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Esto me va a permitir hacer de manera un poco más sencilla la parte del tejido. Voy a pasarla por debajo de los hilos centrales y la voy a ubicar en toda la mitad del hilo, de esta manera, por debajo del nudo. Inicio tomando la hebra que sale hacia la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí me quedaría formada esta P. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Voy a sacarlo por esta orejita que se forma, sosteniendo siempre los hilos para que no se desacomoden. Voy a jalarlo muy bien, voy a ajustarlo y lo ubico que me quede bien al lado de donde está ya el nudo. Realizo lo mismo hacia el lado izquierdo, paso el hilo ahorita de la derecha por encima de este. Nuevamente lo paso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y ajusto nuevamente. Repito lo mismo. Voy a formar la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y ajustar. Ahora voy a formar la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y ajustar. Voy a repetir todo por tercera vez. En total voy a realizar para iniciar la pulsera 3 nudos planos completos, que es lo que hemos venido realizando hasta ahora. Para este diseño también voy a utilizar cuentas de acrílico de 3 milímetros en 4 colores diferentes y un corazón de acrílico. Tú puedes ajustarlo al tipo de cuenta que sea de tu preferencia. Voy a tomar y a sujetar los hilos de todo el centro y a través de ellos voy a empezar a pasar las cuentas y las voy a organizar de una vez con la secuencia que yo quiero en los colores. Primero paso la de color blanco, seguido la del tono en fucsia. Aquí este color en este verde turquesa, morado, y repito nuevamente esta secuencia. Y ahora, habiendo repetido ya toda la secuencia, voy a pasar mi corazón de acrílico a través de las 2 hebras de hilo. Quedaría así. Repito la misma secuencia en el otro lado de donde está ubicado el corazón y la voy a poner en el mismo orden. Quedaría así.
Voy nuevamente a organizar los hilos, a fijarlos en la parte de abajo para continuar realizando el tejido y el diseño de la pulsera. Voy a unir a lo que llevo tejido la primer cuenta de color blanco y alrededor de ella voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano, iniciando por el tejido hacia la derecha formando la P. El procedimiento es exactamente el mismo. Voy a ajustarlo muy bien y repito ahora el nudo pero hacia el otro lado, que sería el lado izquierdo. De esta manera ya me va a quedar entonces formado un nudo plano completo. Al haberlo ya y tenerlo listo, voy a unir la siguiente cuenta y voy a realizar exactamente lo mismo. Voy a continuar realizando este mismo procedimiento con toda la secuencia de las cuentas hasta llegar al corazón. Y aquí aprovecho para compartir contigo una información de mucha utilidad para ti. Si quieres aprender bisutería desde cero, tengo un curso completamente gratis, nivel básico, y te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video el enlace para que vayas y empieces desde ya a hacer tus creaciones. Aquí ya uní el corazón, continúo realizando entonces el tejido. Y si lo que quieres es tener tu propio negocio de bisutería y que sea un negocio realmente rentable, tengo un curso donde te enseño cómo crear tu propia marca de bisutería, 15 proyectos más de accesorios que son los más apetecidos y buscados por los clientes, y te voy a enseñar a cobrar pero de forma correcta, la forma para que sea un negocio realmente rentable. Te comparto toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Finalizo el diseño realizando 3 nudos planos completos, que fue lo mismo que hice al inicio. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y listo. Ahora realizo otro nudo sencillo, que es la forma como también inicié en el otro lado. Ajusto muy bien y quedaría así. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros, entrelazar los hilos de la pulsera de esta manera, y arriba te comparto un tutorial explicado y detallado paso a paso de cómo realizar esta técnica de cierre. El largo total de toda la pulsera, de toda la parte que va tejida con las cuentas, en total la dejé de 13 centímetros, pero recuerda que tú puedes ajustarla a la medida que tú necesites o que tú requieras para hacer tu pulsera. Asimismo, la cantidad de las cuentas va a depender del largo total también en que tú la vayas a dejar. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando de realizar este nudo de cierre, el nudo corredizo. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar y listo. Aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Recuerden que yo abajo les comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy, que hayan disfrutado también aprendiendo a realizar este hermoso, encantador y colorido diseño. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.